Existe algo tan simple, tan ordinario en tu rutina diaria, que probablemente nunca le prestaste verdadera atención. Algo que haces sin pensar, que repites mecánicamente mientras tu mente vaga hacia preocupaciones mayores, hacia problemas que consideras más urgentes o desafíos que juzgas más importantes. Napoleon Hill dedicó años investigando los secretos del éxito humano, entrevistando a 500 personas extraordinarias que transformaron sus vidas desde la nada absoluta hasta la abundancia ilimitada, y descubrió algo inquietante: lo que separa a quienes conquistan sus sueños de aquellos que permanecen atrapados en la mediocridad no son grandes decisiones épicas ni momentos de inspiración divina, sino algo mucho más sutil y aterrador. Mientras observabas el amanecer esta mañana, mientras tomabas tu primera taza de café o mientras caminabas hacia el trabajo perdido en pensamientos automáticos, estabas ejecutando el ritual que define tu destino. No te diste cuenta porque era invisible, porque nadie te enseñó a reconocerlo, porque la educación convencional jamás mencionó su existencia. Hill descubrió que las personas exitosas no poseían talentos sobrenaturales ni conexiones privilegiadas que los demás carecían. Lo que tenían era el dominio consciente sobre algo tan básico que la mayoría lo considera irrelevante. Algo que parece inofensivo como el aire que respiras, pero que en realidad está tejiendo silenciosamente el tapiz completo de tu existencia futura. ¿Alguna vez te preguntaste por qué dos personas con las mismas oportunidades, la misma educación y los mismos recursos terminan en lugares completamente opuestos de la vida? La respuesta no está en la suerte ni en el destino caprichoso. Está en este elemento fundamental que Napoleon Hill identificó como el arquitecto invisible de todas las realidades humanas. Mientras tú luchas contra obstáculos externos, mientras intentas cambiar circunstancias y controlar eventos que están fuera de tu alcance, este factor básico trabaja incansablemente desde las profundidades de tu ser, construyendo o destruyendo tu futuro con cada segundo que transcurre. Los gigantes del éxito que Hill estudió conocían este secreto y lo dominaron. Los que permanecieron en la oscuridad lo ignoraron completamente. Lo perturbador de este descubrimiento es su simplicidad engañosa. Cuando finalmente comprendes de qué se trata, experimentas una mezcla contradictoria de alivio y frustración. Alivio, porque ahora sabes exactamente dónde está la palanca que mueve tu destino. Frustración, porque te das cuenta de cuánto tiempo desperdiciaste persiguiendo soluciones complicadas, mientras la respuesta siempre estuvo frente a ti, esperando pacientemente tu atención. Hill advirtió que este conocimiento separa a la humanidad en dos grupos: aquellos que lo reconocen y asumen el control absoluto de sus vidas, y aquellos que continúan como marionetas inconscientes de patrones invisibles que alguien más programó en ellos. Hoy vas a descubrir exactamente qué es ese elemento básico que parece inofensivo, pero que decide literalmente cada aspecto de tu realidad. Vas a entender por qué has estado donde estás, por qué algunas metas parecen imposibles de alcanzar, y por qué ciertos patrones se repiten sin cesar en tu experiencia. Más importante aún, vas a aprender cómo transformar este descubrimiento en la herramienta más poderosa que jamás tendrás para diseñar el futuro que realmente deseas. Porque según Napoleon Hill, cuando dominas esto que parece tan básico, cuando tomas control consciente sobre ello, te conviertes en el arquitecto deliberado de tu propio destino, en lugar de ser simplemente un espectador pasivo de circunstancias que crees que te suceden por accidente. Napoleon Hill comenzó su investigación con una pregunta devastadoramente simple que Andrew Carnegie le planteó durante aquel encuentro que cambiaría su vida para siempre.
Carnegie le preguntó si estaba dispuesto a dedicar 20 años de su existencia sin remuneración garantizada para descubrir la fórmula exacta del éxito humano. Esa pregunta no solo transformó la trayectoria de Hill, sino que lo obligó a enfrentarse con una realidad inquietante. La mayoría de las personas pasan toda su vida buscando respuestas complicadas en lugares equivocados, mientras ignoran completamente el mecanismo fundamental que opera silenciosamente en cada momento de su experiencia consciente. Durante esas 2 décadas de investigación exhaustiva, Hill descubrió algo que inicialmente lo dejó perplejo. Los hombres y mujeres más exitosos del mundo no hablaban sobre estrategias elaboradas ni fórmulas secretas guardadas en bóvedas inaccesibles. Hablaban constantemente sobre algo tan aparentemente insignificante que Hill casi lo descartó al principio como demasiado obvio para ser el verdadero secreto. Hablaban sobre sus pensamientos, no de manera casual o superficial, sino con una intensidad y precisión que revelaba que habían comprendido algo profundo sobre la naturaleza misma de la realidad humana. Thomas Edison le confesó a Hill que su mayor descubrimiento no fue la bombilla eléctrica ni el fonógrafo. Su mayor descubrimiento fue que sus pensamientos dominantes se convertían inevitablemente en su realidad física. Edison había notado un patrón inquebrantable. Cada vez que sostenía un pensamiento con intensidad emocional y repetición constante, sin importar si ese pensamiento era sobre un invento, una relación o una circunstancia de vida, ese pensamiento terminaba materializándose en su experiencia. No de manera mágica ni misteriosa, sino a través de una serie de acciones, decisiones y percepciones que el pensamiento dominante desencadenaba automáticamente. Henry Ford compartió con Hill una observación aún más perturbadora. Ford notó que las personas que trabajaban para él se dividían claramente en 2 categorías. Estaban aquellos que pensaban constantemente en términos de posibilidades, soluciones y oportunidades, y aquellos que pensaban habitualmente en términos de limitaciones, problemas y obstáculos. Lo fascinante era que ambos grupos tenían razón. Los que pensaban en posibilidades las encontraban sistemáticamente. Los que pensaban en limitaciones las experimentaban con igual regularidad. El pensamiento dominante no era simplemente una reflexión pasiva de la realidad externa, era el molde activo que daba forma a esa realidad. Hill comenzó a documentar meticulosamente este patrón en cada una de las 500 personas extraordinarias que estudió. Descubrió que John D. Rockefeller mantenía pensamientos dominantes sobre abundancia y oportunidad, incluso cuando estaba en la pobreza. Descubrió que los hermanos Wright sostenían pensamientos inquebrantables sobre el vuelo humano cuando todo el establishment científico declaraba que era imposible. Descubrió que cada gigante del éxito había dominado conscientemente el arte de dirigir sus pensamientos dominantes hacia aquello que deseaban crear, en lugar de permitir que sus pensamientos vagaran sin rumbo hacia aquello que temían o hacia lo que la sociedad les decía que debían aceptar como su destino inevitable. Pero Hill también descubrió algo aterrador. La mayoría de las personas no tienen pensamientos dominantes que eligieron conscientemente. Tienen pensamientos dominantes que fueron instalados en ellos por otras personas, por circunstancias pasadas, por miedos heredados y por programación social. Caminan por la vida ejecutando patrones mentales que nunca cuestionaron, que nunca examinaron, que nunca decidieron adoptar deliberadamente. Son como barcos sin capitán, navegando hacia destinos que nunca eligieron, empujados por corrientes mentales que alguien más puso en movimiento. El pensamiento dominante, según Hill, es ese elemento básico que parece inofensivo, pero que decide absolutamente todo.
no es el pensamiento ocasional que cruza tu mente durante un segundo. Es ese patrón mental recurrente que ocupa tu conciencia hora tras hora, día tras día, año tras año. Es la narrativa silenciosa que repites internamente sobre quién eres, qué puedes lograr, qué mereces experimentar y qué es posible para alguien como tú. Este pensamiento dominante opera como un imán invisible que atrae circunstancias, oportunidades y personas que resuenan con su frecuencia específica, mientras simultáneamente repele todo aquello que contradice su vibración fundamental. La revelación más inquietante que Hill compartió fue que tus pensamientos dominantes no necesitan ser conscientes para controlar tu vida. De hecho, los pensamientos dominantes más poderosos son aquellos que operan en el nivel subconsciente, aquellos que aceptaste como verdades absolutas en algún momento del pasado y que ahora ejecutas automáticamente sin siquiera darte cuenta de su presencia. Son como programas que corren en segundo plano en una computadora, consumiendo recursos, dirigiendo operaciones y determinando resultados sin que el usuario sea consciente de su actividad constante. Hill descubrió que Andrew Carnegie había dedicado años a identificar y reprogramar sistemáticamente sus pensamientos dominantes subconscientes. Carnegie desarrolló el hábito de examinar sus reacciones automáticas, sus juicios instantáneos y sus emociones espontáneas, porque sabía que estas respuestas revelaban exactamente qué pensamientos dominantes estaban operando bajo la superficie de su conciencia. Cuando notaba miedo ante una oportunidad, sabía que había un pensamiento dominante sobre el fracaso o la insuficiencia. Cuando sentía resentimiento hacia el éxito ajeno, sabía que había un pensamiento dominante sobre la escasez y la competencia. Cada emoción era un mensajero que revelaba qué creencias fundamentales gobernaban su experiencia interna. Lo brillante del método de Carnegie era su simplicidad práctica. Él no intentaba suprimir pensamientos negativos ni forzar positividad artificial. En cambio, simplemente se volvía consciente de sus patrones mentales dominantes y luego tomaba una decisión deliberada sobre si quería continuar operando desde esos patrones o si prefería instalar nuevos pensamientos dominantes que sirvieran mejor a sus objetivos. Esta conciencia simple pero profunda le daba el poder de elección. Sin conciencia, eres esclavo de patrones automáticos. Con conciencia, te conviertes en el programador deliberado de tu propia experiencia. Hill documentó cómo los pensamientos dominantes se forman principalmente durante la infancia y la juventud, cuando el cerebro es más receptivo y cuando carecemos del discernimiento crítico para cuestionar lo que nos dicen. Un niño que escucha repetidamente que el dinero es escaso, que el éxito requiere sacrificio doloroso o que las personas como nosotros no llegan a ciertos lugares, internaliza estos mensajes como pensamientos dominantes que luego operan durante décadas sin ser cuestionados. Estos pensamientos se convierten en el filtro a través del cual interpreta cada experiencia, en el criterio con el cual toma cada decisión y en la profecía autocumplida que garantiza que su realidad externa refleje perfectamente su programación interna. Pero la investigación de Hill también reveló algo esperanzador. Los pensamientos dominantes no son permanentes ni inmutables. Pueden ser identificados, cuestionados y reemplazados con nuevos patrones que sirvan mejor a tus objetivos conscientes. El cerebro humano posee una característica llamada neuroplasticidad, que permite la formación de nuevas conexiones neuronales en cualquier momento de la vida. Esto significa que puedes, literal y fisiológicamente, reprogramar tus pensamientos dominantes sin importar cuánto tiempo hayas operado desde patrones limitantes. La clave está en la repetición consciente.
en la intensidad emocional y en la persistencia inquebrantable. Los gigantes del éxito que Hill estudió, todos compartían un ritual común. Dedicaban tiempo cada día, generalmente temprano en la mañana, a imprimir deliberadamente en sus mentes subconscientes los pensamientos dominantes que habían elegido conscientemente. No dejaban este proceso al azar, ni confiaban en que la motivación espontánea los mantendría enfocados. Sabían que el subconsciente responde a la repetición emocional y que cada repetición fortalece las conexiones neuronales asociadas con ese patrón de pensamiento hasta que eventualmente se convierte en el nuevo pensamiento dominante automático. Hill explicó que este proceso es exactamente igual a desarrollar cualquier habilidad física. Al principio requiere esfuerzo consciente y atención deliberada. Un pianista novato debe pensar cuidadosamente sobre cada tecla que presiona, pero con práctica repetida, los movimientos se vuelven automáticos y el pianista puede tocar piezas complejas sin siquiera pensar conscientemente en las notas individuales. De la misma manera, cuando repites conscientemente un nuevo pensamiento dominante con suficiente frecuencia y emoción, eventualmente se convierte en tu patrón automático, en tu respuesta natural y en el filtro a través del cual experimentas la realidad sin tener que esforzarte por mantenerlo. La implicación práctica de esto es devastadora en su simplicidad. Si tus pensamientos dominantes actuales están creando una realidad que no deseas, no necesitas cambiar tus circunstancias externas primero. Necesitas cambiar tus pensamientos dominantes y permitir que las circunstancias externas se reorganicen naturalmente para reflejar tu nueva programación interna. Esta no es filosofía abstracta ni pensamiento mágico. Es el reconocimiento de que tus pensamientos dominantes determinan qué oportunidades notas, qué acciones tomas, qué riesgos estás dispuesto a asumir y qué significado atribuyes a los eventos que experimentas. Cambia los pensamientos dominantes y cambias automáticamente todos estos factores que determinan los resultados que produces. Napoleon Hill identificó 3 categorías fundamentales de pensamientos dominantes que determinan la trayectoria completa de una vida humana. La primera categoría son los pensamientos dominantes sobre tu identidad, sobre quién crees que eres en el nivel más profundo de tu ser. Estos pensamientos responden a preguntas como ¿soy capaz o incapaz? ¿Soy merecedor o indigno? ¿Soy poderoso o impotente? ¿Soy suficiente o deficiente? Las respuestas que tu subconsciente tiene grabadas a estas preguntas crean el fundamento sobre el cual se construye toda tu experiencia de vida. Hill descubrió que las personas exitosas sostenían pensamientos dominantes de identidad que afirmaban su capacidad, su merecimiento y su poder inherente. No como afirmaciones vacías o autoengaño positivo, sino como reconocimientos genuinos de verdades fundamentales sobre la naturaleza humana. Comprendían que cada ser humano nace con un potencial ilimitado y que las únicas limitaciones reales son aquellas que uno acepta mentalmente. Sus pensamientos dominantes sobre su identidad no dependían de validación externa ni de logros pasados. Eran declaraciones incondicionales de su esencia como seres creativos capaces de transformar pensamiento en realidad. En contraste, Hill observó que las personas atrapadas en la mediocridad sostenían pensamientos dominantes de identidad que enfatizaban sus limitaciones, sus carencias y su dependencia de circunstancias externas. Se veían a sí mismas como víctimas del destino, como productos de su pasado o como seres cuyo valor dependía de la aprobación ajena. Estos pensamientos de identidad operaban como profecías autocumplidas. Si crees fundamentalmente que eres incapaz, encontrarás evidencia constante que confirme esa creencia.
Evitarás oportunidades que podrían desafiar tu autoimagen. Interpretarás fracasos como confirmación de tu insuficiencia y rechazarás éxitos como anomalías o suerte temporal. La segunda categoría son los pensamientos dominantes sobre la naturaleza de la realidad, sobre cómo funciona el mundo y qué es posible dentro de él. Estos pensamientos responden a preguntas como ¿el mundo es abundante o escaso? ¿Las oportunidades son limitadas o ilimitadas? ¿El éxito requiere que otros fracasen o todos pueden prosperar simultáneamente? ¿La vida es fundamentalmente hostil o fundamentalmente solidaria? Las respuestas subconscientes a estas preguntas determinan cómo interactúas con el mundo y qué posibilidades consideras siquiera viables. Hill notó que los titanes del éxito operaban desde pensamientos dominantes que veían la realidad como abundante, cooperativa y llena de posibilidades infinitas. No negaban la existencia de desafíos ni ignoraban obstáculos reales, pero su marco mental interpretaba estos elementos como oportunidades para el crecimiento y la innovación en lugar de como evidencia de limitación fundamental. Veían competidores como colaboradores potenciales, veían problemas como invitaciones a soluciones creativas y veían fracasos como información valiosa en el camino hacia el éxito inevitable. Las personas atrapadas en patrones limitantes, por otro lado, sostenían pensamientos dominantes que veían la realidad como escasa, competitiva y fundamentalmente restrictiva. Operaban desde la creencia de que hay una cantidad fija de éxito disponible y que si alguien gana, otros deben perder. Esta perspectiva creaba tensión constante, desconfianza automática y la necesidad de proteger celosamente cualquier ventaja percibida. Irónicamente, estos mismos pensamientos dominantes garantizaban que experimentaran exactamente la realidad escasa y competitiva que temían, porque sus acciones y percepciones estaban constantemente buscando y confirmando evidencia de escasez. La tercera categoría son los pensamientos dominantes sobre tus objetivos y deseos, sobre aquello que buscas crear o experimentar en tu vida. Estos pensamientos responden a preguntas como ¿qué quiero realmente? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para obtenerlo? ¿Cuán merecedor soy de tenerlo? ¿Qué tan posible es para alguien como yo? Hill descubrió que la claridad, la intensidad y la convicción con la que sostienes pensamientos sobre tus objetivos determina directamente si los alcanzas o permanecen como fantasías agradables pero inalcanzables. Los individuos exitosos que Hill estudió no solo tenían objetivos vagos o deseos generales. Tenían pensamientos dominantes cristalinos sobre resultados específicos que deseaban crear. Podían describir en detalle exacto lo que querían, por qué lo querían y cómo se sentirían al tenerlo. Más importante aún, sus pensamientos dominantes sobre estos objetivos incluían la convicción absoluta de que eran alcanzables y de que ellos eran capaces de alcanzarlos. Esta combinación de claridad más convicción, más emoción, creaba una fuerza magnética irresistible que organizaba todos los recursos internos y externos hacia la materialización del objetivo. El mecanismo exacto por el cual los pensamientos dominantes se convierten en realidad física fascinó profundamente a Napoleon Hill durante toda su investigación. No era suficiente simplemente observar que existía una correlación entre pensamientos y resultados. Hill necesitaba comprender el proceso causal específico que conectaba el reino interno de la mente con el reino externo de las circunstancias materiales. Lo que descubrió fue una cadena de causación tan elegante y precisa que, una vez comprendida, hace que el éxito parezca no solo posible, sino prácticamente inevitable. El primer eslabón de esta cadena es la percepción. Tus pensamientos dominantes determinan literalmente qué información de tu entorno notas y qué información ignoras.
Tu cerebro recibe aproximadamente 11 millones de bits de información sensorial cada segundo, pero tu conciencia solo puede procesar alrededor de 40 bits por segundo. Esto significa que debes filtrar más del 99% de la información disponible. Los pensamientos dominantes son el filtro. Si tu pensamiento dominante es escasez, notarás evidencia de escasez por todas partes. Si tu pensamiento dominante es oportunidad, verás oportunidades que personas con diferentes filtros mentales literalmente no pueden percibir. Hill documentó casos extraordinarios donde dos personas miraban exactamente la misma situación y veían realidades completamente diferentes. Un empresario con pensamientos dominantes de posibilidad veía un edificio abandonado y visualizaba una empresa próspera. Otro empresario con pensamientos dominantes de limitación veía el mismo edificio y solo notaba los costos de reparación y los riesgos involucrados. Ambos tenían razón desde sus respectivos marcos perceptuales, pero solo uno actuaría sobre la oportunidad mientras el otro continuaría buscando seguridad imposible. El segundo eslabón es la interpretación. Después de que tus pensamientos dominantes filtran qué información percibes, luego determinan qué significado atribuyes a esa información. Un rechazo puede interpretarse como evidencia de tu insuficiencia o como información valiosa sobre cómo mejorar tu enfoque. Un fracaso puede verse como el final del camino o como un paso necesario hacia el dominio. La interpretación que asignas a los eventos no es objetiva ni neutral. Está completamente determinada por tus pensamientos dominantes, subyacentes sobre ti mismo, sobre la realidad y sobre lo que es posible. Hill observó que los individuos exitosos tenían la capacidad extraordinaria de interpretar prácticamente cualquier evento de manera que los impulsara hacia adelante en lugar de detenerlos. Thomas Edison interpretó 10.000 intentos fallidos de crear una bombilla funcional no como 10.000 fracasos, sino como 10.000 maneras que no funcionaban, acercándolo así a la solución que eventualmente funcionaría. Esta interpretación no era optimismo ciego ni negación de la realidad. Era una elección consciente sobre qué marco mental usar para extraer significado útil de cada experiencia. El tercer eslabón es la decisión. Tus pensamientos dominantes sobre quién eres, sobre cómo funciona el mundo y sobre qué es posible determinan qué decisiones tomas cuando te enfrentas a opciones. Una persona con pensamientos dominantes de capacidad y merecimiento tomará decisiones completamente diferentes ante la misma situación que una persona con pensamientos dominantes de incapacidad e indignidad. No es que una persona sea más inteligente o tenga mejor información. Es que sus pensamientos dominantes los guían hacia elecciones que reflejan sus programaciones internas fundamentales. Hill descubrió que las decisiones más importantes rara vez son las decisiones grandes y obvias que requieren deliberación consciente extensa. Las decisiones más importantes son las miles de microdecisiones que tomas automáticamente cada día sin siquiera darte cuenta de que estás decidiendo. Decides si hablar o quedarte callado, si tomar riesgos o buscar seguridad, si perseverar o rendirte, si ver posibilidades u obstáculos. Cada una de estas microdecisiones está gobernada completamente por tus pensamientos dominantes subconscientes y la acumulación de miles de estas microdecisiones a lo largo del tiempo crea la trayectoria completa de tu vida. El cuarto eslabón es la acción. Tus decisiones, tanto conscientes como automáticas, se traducen inevitablemente en acciones o inacciones.
Una persona con pensamientos dominantes de posibilidad toma acciones audaces hacia oportunidades porque su programación interna le dice que es capaz y merecedora. Una persona con pensamientos dominantes de limitación evita acciones que podrían exponerla a rechazo o fracaso porque su programación interna le dice que no es suficiente. Nuevamente, no es cuestión de valentía consciente o cobardía deliberada. Es simplemente el resultado automático de diferentes pensamientos dominantes operando bajo la superficie. El quinto y último eslabón es el resultado. Tus acciones producen resultados en el mundo físico, y estos resultados luego refuerzan los pensamientos dominantes que los crearon, completando así un ciclo autoperpetuante. Si tus pensamientos dominantes te llevaron a percibir oportunidades, interpretar eventos favorablemente, tomar decisiones empoderadoras y ejecutar acciones valientes, los resultados probablemente serán positivos. Estos resultados positivos, entonces, fortalecen tus pensamientos dominantes originales, haciéndolos aún más poderosos. Esto crea una espiral ascendente de éxito acelerado. Napoleon Hill dedicó considerable atención a un fenómeno que llamó autosugestión, el proceso mediante el cual una persona puede deliberadamente imprimir nuevos pensamientos dominantes en su mente subconsciente. Hill comprendió que sin una técnica práctica para cambiar pensamientos dominantes, todo el conocimiento sobre su importancia sería meramente interesante, pero fundamentalmente inútil. La autosugestión es el puente entre el entendimiento intelectual y la transformación real. Es el método específico por el cual tomas control consciente del proceso que antes operaba automáticamente. El principio fundamental de la autosugestión es que el subconsciente no distingue entre experiencias reales e imaginadas vívidamente. Cuando visualizas algo con suficiente claridad sensorial y emoción genuina, tu cerebro crea las mismas conexiones neuronales que crearía si estuvieras experimentando ese evento en la realidad física. Esto significa que puedes literalmente reprogramar tus pensamientos dominantes a través de la imaginación dirigida, sin necesidad de esperar que circunstancias externas cambien primero. Esta es una de las revelaciones más poderosas y liberadoras que Hill compartió. Hill instruyó que la autosugestión debe practicarse con 3 elementos esenciales presentes simultáneamente. Primero, claridad absoluta sobre qué pensamiento dominante específico deseas instalar. No declaraciones vagas como quiero ser exitoso, sino afirmaciones precisas como soy una persona que convierte obstáculos en oportunidades y persevera hasta alcanzar mis objetivos sin importar cuánto tiempo tome. Segundo, intensidad emocional genuina. Las palabras sin emoción no penetran el subconsciente. Debes sentir profundamente la verdad de lo que estás afirmando. Debes conectar emocionalmente con la versión de ti mismo que ya opera desde ese pensamiento dominante. El tercer elemento es repetición consistente. El subconsciente responde a patrones, no a eventos aislados. Una afirmación poderosa pronunciada una vez no creará cambio duradero. Esa misma afirmación repetida diariamente durante semanas o meses, con claridad y emoción genuina, reprogramará completamente tus pensamientos dominantes automáticos. Hill recomendaba practicar autosugestión al menos 2 veces al día, inmediatamente al despertar, cuando el cerebro está en un estado naturalmente más receptivo, y justo antes de dormir, cuando el subconsciente procesa las impresiones del día. Los gigantes del éxito que Hill estudió no trataban la autosugestión como un ritual opcional o un ejercicio de motivación temporal. La trataban como el trabajo más importante de sus vidas, más importante incluso que las acciones externas que tomaban en sus negocios o profesiones.
comprendían que sus pensamientos dominantes eran la causa raíz de todos sus resultados y que mantener pensamientos dominantes poderosos requería mantenimiento constante, especialmente en un mundo lleno de mensajes externos que constantemente intentan instalar programaciones limitantes. Hill advirtió específicamente sobre la influencia destructiva de lo que llamó opiniones de otros. La mayoría de las personas permiten que las opiniones, juicios y expectativas de otros se conviertan en sus propios pensamientos dominantes sin siquiera cuestionarlos. Si suficientes personas te dicen que algo es imposible, eventualmente aceptas esa programación como verdad y tu subconsciente trabaja incansablemente para confirmarla. La autosugestión deliberada es tu defensa contra esta programación externa no deseada. Es como mantienes soberanía sobre tu propia mente en un mundo que constantemente intenta controlarte a través de la instalación de pensamientos dominantes que sirven a agendas ajenas. Uno de los métodos específicos que Hill enseñó involucra escribir una declaración clara de tu objetivo principal definitivo, el objetivo más importante que deseas alcanzar en tu vida. Esta declaración debe ser específica, medible y emocionalmente resonante. Luego, debes leer esta declaración en voz alta 2 veces al día mientras visualizas vívidamente que ya has alcanzado ese objetivo. Durante esta lectura, debes ver imágenes mentales claras de ti mismo disfrutando los beneficios de haber alcanzado tu objetivo, sintiendo las emociones asociadas con ese logro y creyendo genuinamente que ya está en proceso de manifestación. Hill explicó que este ejercicio no es pensamiento mágico ni autoengaño. Es programación neurológica deliberada. Cada vez que repites esta práctica con emoción genuina, fortaleces las conexiones neuronales asociadas con ese objetivo, hasta que eventualmente se convierte en un pensamiento dominante automático. Cuando se convierte en un pensamiento dominante, automáticamente percibirás oportunidades relacionadas con ese objetivo, interpretarás eventos de manera favorable, tomarás decisiones alineadas y ejecutarás acciones necesarias sin tener que motivarte conscientemente en cada momento. La belleza de la autosugestión es que no requiere recursos externos, no depende de circunstancias favorables y no necesita permiso de nadie más. Requiere solamente tu voluntad de dedicar tiempo diario a la práctica disciplinada y tu disposición a creer que tus pensamientos dominantes moldean tu realidad, aunque esta verdad contradiga todo lo que te enseñaron sobre cómo funciona el mundo. Hill insistió en que esta práctica simple es el diferenciador más significativo entre aquellos que viven vidas de propósito y poder versus aquellos que simplemente existen como productos de programación externa accidental. Napoleon Hill identificó un peligro sutil pero devastador que acecha incluso a aquellos que comprenden la importancia de los pensamientos dominantes. Este peligro es la vacilación mental, la tendencia a sostener simultáneamente pensamientos dominantes contradictorios que se cancelan mutuamente y paralizan completamente tu progreso. Hill descubrió que la mayoría de las personas no tienen pensamientos dominantes claros en absoluto. Tienen una mezcla confusa de deseos contradictorios, creencias opuestas y programaciones incompatibles que luchan constantemente por el control de su mente subconsciente. Esta vacilación mental se manifiesta cuando sostienes el pensamiento dominante de que deseas riqueza, pero simultáneamente sostienes el pensamiento dominante de que el dinero corrompe o que las personas ricas son inmorales. Tu subconsciente recibe instrucciones contradictorias, crea riqueza versus rechaza riqueza, y el resultado neto es estancamiento completo.
Hill observó que las personas atrapadas en esta contradicción frecuentemente experimentan avances temporales seguidos por sabotaje inconsciente que los devuelve exactamente a donde comenzaron. No es mala suerte ni circunstancias externas, es guerra interna entre pensamientos dominantes contradictorios. La solución que Hill propuso es lo que llamó definición de propósito. Debes elegir conscientemente cuál pensamiento dominante vas a sostener y cuál vas a eliminar. No puedes mantener ambos y esperar resultados coherentes. Esta elección requiere honestidad brutal contigo mismo sobre qué realmente crees en el nivel más profundo, más allá de lo que piensas que deberías creer o lo que otros esperan que creas. Hill advirtió que muchas personas viven vidas enteras sin hacer nunca esta elección consciente, permitiendo que pensamientos dominantes contradictorios los mantengan atrapados en mediocridad perpetua. Hill también identificó el fenómeno de los pensamientos dominantes heredados, creencias fundamentales que aceptaste de tus padres, maestros, cultura o sociedad sin jamás examinarlas críticamente. Estos pensamientos heredados frecuentemente contradicen tus deseos conscientes y crean fricción interna masiva. Puedes desear conscientemente libertad financiera, mientras sostienes subconscientemente el pensamiento heredado de que el trabajo duro en un empleo seguro es la única manera respetable de vivir. Esta contradicción garantiza frustración constante sin importar cuánto te esfuerces externamente. El proceso de identificar y eliminar pensamientos dominantes contradictorios requiere introspección profunda y honesta. Hill sugirió examinar tus reacciones emocionales automáticas como ventanas hacia tus pensamientos subconscientes. Si sientes envidia cuando otros tienen éxito, ese sentimiento revela un pensamiento dominante de escasez. Si sientes miedo ante oportunidades que podrían transformar tu vida, ese miedo revela un pensamiento dominante sobre tu insuficiencia o indignidad. Cada emoción negativa automática es un mensajero que señala hacia pensamientos dominantes que necesitan ser cuestionados y reemplazados. Hill enseñó que la eliminación de pensamientos dominantes no deseados no se logra a través de supresión o negación. Intentar no pensar en algo solo fortalece ese pensamiento. En cambio, eliminas pensamientos dominantes no deseados, instalando pensamientos dominantes nuevos y más poderosos que naturalmente reemplazan a los antiguos. Es como plantar un jardín. No eliminas las malezas enfocándote obsesivamente en ellas. Eliminas las malezas plantando tantas flores hermosas que las malezas ya no tienen espacio ni recursos para crecer. Andrew Carnegie compartió con Hill su método personal para mantener pensamientos dominantes consistentes. Cada noche antes de dormir, Carnegie realizaba lo que llamaba un inventario mental. Revisaba los pensamientos que había sostenido durante el día y evaluaba honestamente si esos pensamientos lo acercaban a sus objetivos o lo alejaban de ellos. Si identificaba pensamientos que no servían a sus propósitos, conscientemente los reemplazaba con pensamientos más útiles antes de permitirse dormir. Este ritual simple pero poderoso aseguraba que su mente subconsciente trabajara durante el sueño, procesando pensamientos constructivos en lugar de programación destructiva. Hill enfatizó que la consistencia de tus pensamientos dominantes es más importante que su intensidad ocasional. Un pensamiento moderadamente poderoso, sostenido consistentemente durante meses, producirá resultados más dramáticos que un pensamiento extremadamente poderoso, sostenido solo durante días. La clave es la instalación profunda en el subconsciente a través de repetición emocional constante. Esta es la razón por la cual las personas que tienen éxitos súbitos y dramáticos frecuentemente los pierden rápidamente.
no sostuvieron los pensamientos dominantes el tiempo suficiente para que se arraigaran profundamente en su programación subconsciente fundamental. Napoleon Hill descubrió que los pensamientos dominantes no operan en aislamiento. Existen en lo que él llamó un ambiente mental, una atmósfera invisible compuesta por todas las influencias, personas, información y estímulos con los que te rodeas regularmente. Este ambiente mental actúa como un ecosistema que o fortalece tus pensamientos dominantes deseados o constantemente los erosiona y contamina. Hill observó que incluso los pensamientos dominantes más poderosos eventualmente se debilitan si constantemente los sometes a un ambiente mental tóxico que contradice y desafía esos pensamientos. La importancia del ambiente mental explica por qué Hill enfatizó tanto la selección cuidadosa de tus asociaciones personales. Las personas con las que pasas tiempo regularmente tienen una influencia profunda sobre tus pensamientos dominantes, mucho más profunda de lo que la mayoría reconoce. No es simplemente que adoptes sus opiniones conscientemente. A un nivel mucho más sutil y peligroso, tu cerebro inconscientemente absorbe sus creencias, sus expectativas, sus miedos y sus limitaciones a través de un proceso que los neurocientíficos modernos llaman resonancia límbica. Hill documentó casos donde individuos con tremendo potencial y pensamientos dominantes inicialmente poderosos gradualmente se conformaron a la mediocridad porque pasaban la mayoría de su tiempo con personas cuya programación mental era limitante. No era que estas personas fueran maliciosas o intencionalmente destructivas, simplemente operaban desde pensamientos dominantes diferentes, y la exposición constante a esos pensamientos alternativos erosionaba lentamente la claridad y convicción de los pensamientos dominantes originalmente sostenidos. Este es un peligro sutil porque sucede gradualmente sin que te des cuenta del proceso de erosión. La solución que Hill propuso no es aislamiento ni arrogancia hacia aquellos que piensan diferente. Es la creación consciente de un consejo personal de asesores mentales, personas cuya programación mental resuena con los pensamientos dominantes que deseas fortalecer. Estas personas no necesitan estar físicamente presentes. Pueden ser autores cuyas obras lees regularmente, mentores históricos cuyos principios estudias o incluso figuras imaginarias compuestas de las cualidades que aspiras desarrollar. El punto es exponer tu mente consistentemente a influencias que refuercen, en lugar de erosionar tus pensamientos dominantes elegidos. Hill practicó personalmente lo que llamó su consejo invisible de asesores. Cada noche antes de dormir, visualizaba vívidamente a 9 personas que admiraba profundamente, incluyendo a Abraham Lincoln, Andrew Carnegie, Thomas Edison y otros gigantes. En su imaginación sostenía conversaciones detalladas con estos asesores, buscando su guía sobre desafíos que enfrentaba y permitiendo que sus perspectivas influenciaran su pensamiento. Esta práctica no era fantasía escapista, era programación subconsciente deliberada, usando los pensamientos y creencias de individuos excepcionales para fortalecer sus propios pensamientos dominantes. Además de las asociaciones personales, Hill identificó la información que consumes como otro componente crítico de tu ambiente mental. En la era moderna, esto incluye lo que lees, lo que ves, lo que escuchas y a qué prestas atención en medios digitales. Cada pieza de información que entra a tu conciencia contribuye a formar o deformar tus pensamientos dominantes. Si constantemente consumes noticias que enfatizan crisis, escasez y disfunción, esas narrativas gradualmente se convierten en tus pensamientos dominantes sobre la naturaleza de la realidad, sin importar cuán conscientemente intentes pensar positivamente.
Hill recomendaba una dieta mental disciplinada tan cuidadosa como una dieta física saludable. Así como no comerías veneno simplemente porque está disponible, no deberías consumir información tóxica simplemente porque es omnipresente. Esto requiere discernimiento activo sobre qué permites entrar a tu mente y qué rechazas conscientemente. Hill sugería dedicar al menos 30 minutos cada día al estudio de material que fortalezca tus pensamientos dominantes deseados, ya sea filosofía inspiradora, biografías de personas exitosas o cualquier contenido que refuerce las creencias fundamentales desde las cuales deseas operar. El ambiente físico también contribuye al ambiente mental, de maneras que Hill consideraba significativas. El orden o desorden de tu espacio de vida, la belleza o fealdad de tu entorno y la energía general del lugar donde pasas la mayor parte de tu tiempo afectan sutilmente tus pensamientos dominantes. Un espacio caótico y descuidado refuerza pensamientos dominantes de desorganización y falta de control. Un espacio ordenado y conscientemente diseñado refuerza pensamientos dominantes de maestría y propósito. Pequeños cambios en tu ambiente físico pueden tener efectos desproporcionados en la calidad de tus pensamientos dominantes. La conclusión práctica de todo esto es que la transformación duradera requiere atención no solo a tus pensamientos dominantes, sino también al ecosistema completo que los sostiene. Puedes intentar sostener pensamientos dominantes de abundancia y posibilidad, pero si pasas 8 horas al día con personas que solo hablan de limitaciones, si consumes constantemente medios que glorifican el victimismo, y si vives en un ambiente físico que refleja caos, tus pensamientos dominantes deseados eventualmente serán abrumados por influencias contradictorias. Hill insistió en que el éxito sostenible requiere la creación deliberada de un ambiente mental total que apoye tus objetivos en lugar de sabotearlos. Napoleon Hill culminó su investigación sobre pensamientos dominantes con una revelación que consideraba la más importante de todas. Descubrió que existe una ley natural tan confiable y predecible como la ley de gravedad, que gobierna la relación entre pensamiento y realidad. Hill llamó a esta ley el principio del equivalente mental. Este principio establece que tu realidad externa eventualmente se convertirá en el equivalente exacto de tus pensamientos dominantes internos. No como posibilidad, sino como certeza matemática, asumiendo que mantienes esos pensamientos dominantes con suficiente claridad, emoción y persistencia. Esta ley no discrimina entre pensamientos deseables e indeseables. Opera imparcialmente, convirtiendo cualquier pensamiento dominante en realidad física, sin juicio, sobre si ese pensamiento sirve a tu bienestar o destruye tu vida. Si tus pensamientos dominantes son de fracaso y limitación, el equivalente mental de esos pensamientos se manifestará como circunstancias de fracaso y limitación. Si tus pensamientos dominantes son de éxito y posibilidad, el equivalente mental de esos pensamientos se manifestará como circunstancias de éxito y posibilidad. La ley simplemente opera, sin excepciones y sin favoritos. Hill enfatizó que comprender esta ley elimina completamente la necesidad de envidia, resentimiento o comparación con otros. Cada persona está experimentando el equivalente mental exacto de sus propios pensamientos dominantes. Si alguien tiene más éxito que tú, es porque sostienen pensamientos dominantes más poderosos relacionados con ese área específica de éxito. No tienen ventajas injustas ni suerte especial. Simplemente operan desde programación mental diferente. La buena noticia es que puedes adoptar pensamientos dominantes similares y producir resultados similares. La mala noticia es que no puedes culpar a circunstancias externas
por resultados que son el producto inevitable de tus propios pensamientos internos. El poder liberador de esta comprensión es absoluto. Significa que no estás a merced del destino, la suerte, las circunstancias económicas, tu pasado, tu educación o cualquier otro factor externo. Estás completamente a cargo de tu experiencia de vida a través del dominio de tus pensamientos dominantes. Esto es simultáneamente emocionante y aterrador. Emocionante porque significa que el poder de transformar tu vida está completamente dentro de tu control. Aterrador porque significa que ya no puedes culpar a nadie ni a nada por tu situación actual. Eres el arquitecto de tu propia experiencia y tus pensamientos dominantes son las herramientas de construcción. Hill advirtió que la mayoría de las personas resisten esta verdad porque prefieren la comodidad de la victimización sobre la responsabilidad del empoderamiento. Es más fácil psicológicamente culpar a la economía, al gobierno, a tus padres, a tu jefe o a tu mala suerte, que aceptar que tus pensamientos dominantes crearon las circunstancias que ahora experimentas. Pero esta resistencia te mantiene atrapado. Solo cuando aceptas responsabilidad total por tus pensamientos dominantes y sus equivalentes mentales manifestados, obtienes el poder de cambiarlos. El aspecto más profundo del principio del equivalente mental es que opera tanto en el nivel individual como en el nivel colectivo. Las sociedades, las culturas y las civilizaciones completas experimentan equivalentes mentales de sus pensamientos dominantes colectivos. Una sociedad que sostiene pensamientos dominantes de miedo, división y escasez experimentará circunstancias de conflicto, en pobreza y disfunción. Una sociedad que sostiene pensamientos dominantes de cooperación, abundancia y posibilidad experimentará circunstancias de paz, prosperidad y progreso. Esto significa que al cambiar tus propios pensamientos dominantes, no solo transformas tu vida individual, sino que contribuyes a la transformación del equivalente mental colectivo. Él concluyó que el conocimiento del principio del equivalente mental y de la naturaleza fundamental de los pensamientos dominantes es el conocimiento más valioso que un ser humano puede poseer. Este conocimiento pone en tus manos el poder de diseñar deliberadamente tu experiencia de vida en lugar de ser un producto pasivo de programación accidental. No garantiza ausencia de desafíos, ni elimina la necesidad de esfuerzo, pero sí garantiza que tus esfuerzos serán dirigidos por programación consciente que sirve a tus objetivos en lugar de por patrones automáticos que sabotean tus deseos. La aplicación práctica de todo esto es devastadoramente simple. Identifica qué pensamientos dominantes actualmente operan en tu subconsciente, examinando honestamente tus resultados actuales, tus reacciones emocionales automáticas y tus patrones de comportamiento repetitivos. Estos elementos revelan exactamente qué programación está corriendo bajo la superficie. Luego, decide conscientemente qué nuevos pensamientos dominantes deseas instalar, que crearán equivalentes mentales más alineados con tus objetivos. Finalmente, practica autosugestión disciplinada diariamente, mientras simultáneamente creas un ambiente mental que refuerza en lugar de erosionar estos nuevos pensamientos dominantes. Hill prometió que si sigues este proceso con sinceridad, persistencia y fe genuina durante un período sostenido, experimentarás una transformación tan completa que mirarás hacia atrás en tu vida anterior y apenas reconocerás a la persona que eras. No porque hayas cambiado fundamentalmente como ser humano, sino porque habrás activado capacidades que siempre estuvieron presentes, pero dormidas, esperando ser despertadas por pensamientos dominantes que declaran tu poder inherente en lugar de tu limitación imaginada.
Este es el secreto básico que parece inofensivo, pero que decide absolutamente todo. Ahora comprendes la verdad que Napoleon Hill dedicó 20 años a descubrir y que los 500 individuos más exitosos de su tiempo confirmaron a través de sus vidas extraordinarias. Tus pensamientos dominantes no son reflexiones pasivas de tu realidad, son los arquitectos activos que diseñan, construyen y sostienen cada aspecto de tu experiencia. Este conocimiento simple pero profundo te coloca en una encrucijada inevitable. Puedes continuar operando desde patrones automáticos que heredaste sin cuestionarlos, permitiendo que pensamientos dominantes inconscientes creen equivalentes mentales que tal vez no deseas. O puedes asumir responsabilidad total sobre tu programación interna y convertirte en el diseñador consciente de los pensamientos dominantes que moldearán tu futuro. La belleza devastadora de esta verdad es que no requiere recursos externos, conexiones privilegiadas ni circunstancias perfectas. Requiere solamente tu voluntad de examinar honestamente qué pensamientos dominantes actualmente gobiernan tu subconsciente y tu compromiso inquebrantable de instalar nuevos pensamientos dominantes que sirvan a la vida que genuinamente deseas crear. Este trabajo interno es el trabajo más importante que jamás realizarás, más importante que cualquier logro externo, porque todos los logros externos son simplemente manifestaciones de pensamientos dominantes internos. Cambia la causa interna y los efectos externos se reorganizarán inevitablemente para reflejar esa transformación fundamental. Lo que parece tan básico e inofensivo, tus pensamientos habituales, que repites sin atención consciente, resulta ser el factor determinante de tu destino completo. Esta realización puede parecer abrumadora al principio, pero en verdad es la noticia más liberadora que podrías recibir. Significa que no estás atrapado por tu pasado, no estás limitado por tus circunstancias actuales y no dependes de la aprobación, el permiso o la cooperación de nadie más para transformar completamente tu experiencia de vida. El poder está y siempre ha estado dentro de ti, esperando pacientemente que reconozcas su existencia y aprendas a dirigirlo conscientemente. Hill te invita a comenzar hoy, no mañana ni cuando las condiciones sean perfectas. Identifica un pensamiento dominante limitante que reconoces en tu propia experiencia y decide conscientemente reemplazarlo con un pensamiento dominante, empoderador, que afirme tu capacidad, tu merecimiento y tu poder inherente. Practica autosugestión disciplinada con ese nuevo pensamiento 2 veces al día, al despertar y antes de dormir, mientras visualizas vívidamente el equivalente mental que deseas crear. Rodéate de un ambiente mental que refuerce este nuevo pensamiento dominante en lugar de contaminarlo. Y luego observa con asombro cómo tu realidad externa comienza a reorganizarse naturalmente para reflejar tu programación interna transformada. Cada persona que alguna vez transformó su vida desde la limitación hacia la abundancia, desde el fracaso hacia el éxito, desde el sufrimiento hacia la plenitud, lo hizo dominando este principio fundamental. Tú no eres diferente. Posees exactamente el mismo poder, las mismas capacidades y el mismo acceso a la ley del equivalente mental que operó para ellos. La única pregunta real es si elegirás usar conscientemente este poder o si permitirás que continúe operando automáticamente, creando por defecto en lugar de por diseño. Tu decisión sobre esta única pregunta determinará literalmente todo lo que experimentarás en los días, meses y años que vienen. Si este mensaje resonó contigo, si reconociste en estas palabras una verdad que tu alma ya sabía, pero que tu mente consciente necesitaba escuchar articulada claramente,
compártelo con alguien que necesite despertar a su propio poder. Dale me gusta si comprendes que tus pensamientos dominantes están creando tu realidad en este preciso momento. Comenta qué pensamiento dominante limitante vas a reemplazar hoy con un pensamiento dominante empoderador. Y suscríbete a este canal para continuar recibiendo sabiduría transformadora que te recuerde quién realmente eres y qué realmente eres capaz de crear cuando asumes control consciente sobre ese elemento básico que parece inofensivo, pero que decide absolutamente todo. Tus pensamientos dominantes. Tu transformación comienza ahora.